¿A ti ya te parece? A mí no me figura. Sí, ahí ya está por si acaso. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo soy Juan Esteban Pineda, soy médico general egresado de la Universidad CES, actualmente miembro de la Sociedad Colombiana de Parasitología y Medicina Tropical. Y el día de hoy vengo a traer con ustedes un tema que tal vez es muy cliché, que tal vez pasa muy desapercibido, pero es un agente causal de mortalidad y morbilidad tan grande que infravalorarlo. Y si yo les pregunto a ustedes, como estudiantes de medicina del público acá, ¿a qué es lo que le tenemos más miedo en cuanto a enfermedades? Muy probablemente van a decir de shock hipovolémico, shock hemorrágico, un shock cardiogénico, un obstructivo, una sepsis. Y lo vemos como entidades individuales. Una sepsis diferente, por ejemplo, a un shock cardiogénico o un hipovolémico por ejemplo, un trauma. Pero si les dijera que hay una entidad capaz de causar todo esto al mismo tiempo, que es tan frecuente en nuestro medio y es un virus con potencial pandémico que incluso ahora es catalogado como enfermedad de transmisión sexual. Entonces yo vengo a hablarles de este amiguito, el dengue. Un arbovirus, que recordemos que los arbovirus son todas aquellas virus que se transmiten por medio de vectores, en este caso un mosquito, que antes creíamos que era solamente una especie, pero no, resulta que es más de uno. Y para entrar entonces en contexto, vamos a quitar muchos mitos que actualmente hay. Se nos ha dicho de que es un arbovirus porque se transmite por un vector, en este caso una Aedes, ¿sí? El Aedes aegypti, lo cual ahora fue replanteado y esto ya es algo completamente falso, que sobrevive de 15 a 42 grados de temperatura, lo cual es falso. Se ha encontrado género de Aedes y dengue en países como Noruega en época de invierno y que sobrevive hasta los 2.200 metros de altura, lo cual también es mentira porque ya contamos con dengue en Bogotá, contamos con dengue en Oriente Medio y se ha visto de que ha sobrevivido a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Durante mucho tiempo se nos dijo que eran 4 serotipos, de que el serotipo 2 era el de más severidad, el 3 el de más virulencia y el 4 el más leve, pero esto también fue replanteado. Entonces, primer llamado a esta presentación, intenten olvidar lo que saben de dengue, porque todo fue replanteado y nos damos cuenta de que este animal ha causado más daños y es de hecho la reina de las enfermedades tropicales, superando por creces la malaria, equiparable incluso con el temido virus del ébola. Y le tenemos miedo, ¿por qué? Porque es que son 4 serotipos y estos serotipos no comparten inmunidad entre sí. Es decir, a usted le puede dar hasta 4 veces dengue, siendo una reinfección peor que la anterior. Usted no se puede infectar 2 veces por dengue tipo 1 o de tipo 2 o 3 o 4, pero sí puede infectarse en múltiples ocasiones por cada uno de estos. ¿Y esto por qué es tan peligroso? Porque resulta que a pesar de que poseemos un sistema inmune que es específico, las mayores ventajas, una primera conclusión es que el arma más grande que tiene un virus es su mayor debilidad. Y esto lo vamos a entender el por qué. Resulta que este virus, cuando infecta al humano, el cuerpo genera inmunidad contra el mismo, ¿cierto? Cuando no hay anticuerpos presentes. Pero cuando ya tenemos anticuerpos presentes, el virus se vale de esos anticuerpos para infectar a otras células. Porque a pesar de que estos anticuerpos no le generan daño, no actúan sobre él, simplemente se adhieren, él se vale de esta unión antígeno-anticuerpo para infectar más células. Y esto es gravísimo porque entre más células infecta, el cuerpo más se defiende y es capaz de desencadenar un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico con posterior coagulación intravascular diseminada y causar todos los tipos de shock que ya vimos. Entonces ya entienden por qué hay más mortalidad cuando da la segunda infección, pero entenderemos de que la mortalidad disminuye a la tercera y la cuarta infección. Pero este es un sesgo epidemiológico por la simple y sencilla razón de que la gente se muere en la segunda infección, ¿sí? Entonces, no puede haber tercera o cuarta porque la mayoría de personas perecen en estos momentos. Segunda conclusión, y como les mencioné al principio, todo ha cambiado en cuanto a dengue, porque hay variantes más virulentas, incluso ya tenemos variantes propias como la variante colombiana en cualquiera de estas presentaciones, y a pesar de que, por ejemplo, estas variantes cambien, antes se decía de que el 2 era el más agresivo, pero depende del 2, porque tenemos variante asiática, variante del África Oriental Occidental, variantes de Oriente Medio, variantes de América, entre otras, entre muchas otras. Entonces es diferente el dengue que le da a la persona en Malasia, el dengue tipo 2 o el dengue tipo 2 que le da a un colombiano. Y esto es bastante grave porque este fue uno de los principales problemas
en los cuales se vio las dificultades para la vacunación masiva, que de hecho causó un gran revuelo y ya veremos más adelante el qué pasó con las vacunas. Lo más importante es que estas subvariantes sí comparten inmunidad. Entonces, por ejemplo, el dengue tipo 1 de Tailandia comparte inmunidad con el del Pacífico Sur. Entonces, si nos dio dengue tipo 1 en Colombia y vamos a Tailandia y nos pica dengue tipo 1, pues estamos inmunes, diferente a con los otros. ¿Y qué cambió? Pues si yo les pregunto a ustedes, y bien recordarán en clases de la doctora Vicky, pues se nos decía de que el dengue tenía que picar a una persona infectada y ese mosquito ya estaba infectado y pica a otra persona y así se iba expandiendo. Y que era causado por el Aedes aegypti. Sorpresa, todo esto ya cambió porque ya no es solamente por el aegypti, sino también por el albopictus. Y se dieron cuenta de algo bastante interesante y es que el SDC, el CDC, la HAN y la Sociedad Mundial de Infectología dieron cuenta de que el dengue también se puede transmitir por vía sexual, se puede transmitir por leche materna, por transmisión vertical y por contacto con agujas, objetos contaminados con sangre. Y si yo les pregunto a ustedes qué virus se parecen a eso, pues de pronto les llega a la mente el VIH y el virus de la hepatitis B. Solo que el dengue presenta una tasa de mortalidad tan alta y demasiado sintomática. Entonces, segundo mito, el dengue no es solamente una enfermedad transmitida por un vector, en esencia lo es, como primo infección, pero el dengue, si pica a una mujer embarazada, el niño puede nacer con dengue, el dengue puede transmitirse por leche y el dengue puede encontrarse por transmisión vertical en canal de parto, por el cambio de sangre que hay en ese momento, o por el contacto con objetos contaminados con sangre de pacientes. ¿Listo? Ahora bien, cuando uno habla de factores de riesgo, uno se imagina, primero en medicina interna, todos los factores de riesgo para las múltiples enfermedades. La edad, a los extremos de vida son más susceptibles, los niños nacidos de madres seropositivas, porque vimos de que pasan anticuerpos y una infección consecuente sería más grave. Adultos mayores por pluripatológicos y el número de infecciones. La secundaria es un factor de riesgo más grande que la primaria, la terciaria o la cuarta infección, por el hecho de que las personas no logran una sobrevida después de la segunda. Las comorbilidades es diferente si le da dengue a un paciente adulto, joven, sin enfermedades, a un hipertenso crónico que requiere de 3 antihipertensivos de diferente familia, o pacientes con asma, diabetes, obesidad, que son enfermedades inflamatorias. Y la anemia falciforme por todo el componente hemolítico que trae per se. Cuando hablamos de dengue, tenemos que tener en cuenta que es tan frecuente en nuestro medio que por eso son tan peligrosas las reinfecciones, porque del 60 al 80% son pacientes que pasan asintomáticos y el 20% al 40% son los que llegan a presentar algún síntoma, sea dengue con signos de alarma, sin signos de alarma, donde la mayoría se encuentran acá, cerca de casi la totalidad, del 95 al 99%, y es el dengue severo, así sea en prima infección, esos pocos casos que cuando se presentan son bastante graves, que a pesar de que son bastante graves, fue gracias al esfuerzo de la OMS y del CDC que logró estandarizarse un manejo, disminuyendo la mortalidad de un 70% a un 0.5 a un 5%. Entonces, el entender el dengue involucra de que a pesar de que es una enfermedad que no tenga una alta mortalidad, la mortalidad depende de cómo se aborde y del manejo que le dé el médico en cuestión. Pero antes de hablar de todo esto, pues hablemos de la prevención. Y los 3 pilares han sido el utilizar repelentes registrados, el DET es el que encontramos más frecuente en nuestro medio, los protectores que dicen de pronto protección amazónica o extremo, porque es un componente que es verdaderamente tóxico contra estos insectos. El usar camisas de manga larga y pantalones largos de color negro, y el controlar los mosquitos alrededor del hogar, como el uso de pantallas, pero pantallas me refiero al uso de toldillos especiales en las puertas y los elementos que retienen agua. ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta de que esto estaba siendo en parte inefectivo porque creíamos de que el dengue se transmitía únicamente si un mosquito infectado picaba a otra persona infectada. Pero el año pasado se encontró de que el mosquito cuando se reproduce transmite el virus a los mosquitos hijo. Entonces, el encerrar a una persona en un toldillo no radica de que ese mosquito no vaya a infectarse. Probablemente ya esté infectado porque adquirió el virus de sus padres. ¿Listo? Otro mito desvelado. Y en vacunas tuvimos un problema porque es que en Colombia había vacuna registrada de Envaxia. El problema es que a pesar de estar registrada desde el 2023, no llegó a Colombia porque ocurrió un caso en Filipinas
Y es que esta vacuna es muy particular porque esta vacuna solo se puede aplicar a pacientes quienes ya hayan presentado dengue. ¿Por qué no a pacientes que no hayan tenido primo infección? Porque si le ponías la vacuna y lo picaba el dengue, es como si ya hubiera tenido dengue previamente y el paciente se moría, lo cual pasó con 88 pacientes en las Filipinas a los que el gobierno vacunó sin haber tenido infección previa, y fuera de eso desencadenó una epidemia de síndrome de Guillain-Barré producto de este medicamento. Se le tomó miedo en todo el mundo, y a pesar de que verdaderamente efectuaba una muy buena protección, fue reevaluado, fue enviado a caja negra, y a pesar de que ahora aún se utilice, no es el que está mandando, por así decir, la parada hoy en día en el manejo y la prevención del dengue. Contrario a Qdenga, que ingresó en junio de este año, son 2 dosis con 3 meses de diferencia, que prevé una protección del 98% en su efectividad para los casos de dengue, que no requiere haber presentado dengue previamente, y que puede utilizarse desde los 4 hasta los 60. ¿Por qué no en otros extremos? Porque no hay estudios de seguridad en estos pacientes. Los estudios fueron realizados en Latinoamérica con población muy cercana a nuestro medio, y entendimos de que Qdenga verdaderamente es una muy buena opción y se está evaluando la posibilidad de ingresarla al programa ampliado de inmunización. Y TB003 pues no está disponible en nuestro medio, es experimental, pero Colombia hace parte del esfuerzo internacional para producirla, dado de que en nuestro país y como vemos en el mundo, pues tenemos una serie de crisis de dengue. Y a pesar de que en los años 80 casi erradicamos el dengue, dado a que hubo un programa para erradicar la fiebre amarilla fumigando las ciudades y las selvas, fue producto de la migración de cierto país vecino que no se logró fumigar, y que debido al flujo de personas de este país pues se reintrodujo el dengue, a tal punto de que pasamos de contar únicamente con el serotipo 2 hasta tener ya los 4 serotipos en cuestión de cerca de 10 años, ¿sí? Y se estima que para el 2080 no tendremos áreas libres de dengue, puesto que el calentamiento global propicia el crecimiento del mismo. Y pasamos del 70 a contar únicamente con dengue tipo 1, tipo 2 en Latinoamérica, para en el 2004 declararlo como una enfermedad internacional, donde ya no hay ciertos territorios que solamente cuenten con cierto serotipo. Entonces, verdaderamente, si usted viaja de Colombia a algún país del sudeste asiático, de Oriente Medio o incluso de Oceanía, pues no hay un área donde usted se encuentre, por así decirlo, inmune, que no lo vaya a presentar. Tanto así de que países en Europa como Suecia, Finlandia y Dinamarca, pues ya cuentan con sus casos de dengue autóctonos, y es una enfermedad ya de distribución universal, sin embargo aún no declarada pandemia. Y si lo analizamos en nuestro medio, pues vemos de que es una enfermedad que mantiene en brote en Colombia, de que siempre se ha presentado, aunque vemos este departamento, Caquetá, en verde, el Arauca, perdón, en verde, pues es porque la densidad poblacional no está tan grande y no alcanza a obtenerse los valores de brote. Sin embargo, vemos de que hasta ayer hay, 40, hay 477.685 casos notificados para este año, y donde la relación hombre-mujer pues es casi que 1:1. Y algo que nos llama la atención es que esta enfermedad se presenta a nivel de todos los estratos socioeconómicos, y que verdaderamente se presenta en el entorno de ciudad más que en el entorno rural, por la migración del mosquito a nuestro ambiente, donde la ciudad más afectada por creces es Cali, y donde, por ejemplo, la vacunación se está considerando implementar en un estudio nacional para incluir en el PAI. Ahora bien, a pesar de que nos hemos enfrentado antes con el dengue, la última, o de hecho lo conocen como la gran epidemia del 19, pues vemos de que verdaderamente aumentó dramáticamente, generando una morbimortalidad bastante grande, a pesar de que el dengue grave permanece aún bajo. Lo que quiere decir de que estamos tratando mal el dengue, porque se está muriendo gente con signos de alarma que ni siquiera llegan a dengue grave, si se analiza bien esta estadística. Ahora bien, ¿por qué debemos pensar en dengue, o por qué o en qué momento pensar en dengue? Pues básicamente el hecho de que usted esté en este territorio y tenga fiebre con una posible exposición en las 2 semanas anteriores, automáticamente cataloga para usted considerar el dengue. Por eso el dengue no requiere en principio para su diagnóstico una prueba confirmatoria, por el hecho de que estamos en brote, y de que Colombia es un país endémico para el mismo.
Y esta enfermedad no reconocida es una causa muy común de muerte, incluso eh, no se estiman en los cálculos epidemiológicos las causas verdaderas de muerte. Es decir, como muchas veces no se hace diagnóstico, se asumen como muertes por otras causas cuando el paciente tenía un dengue. Entonces hay un déficit en el diagnóstico del mismo, a razón de que es una enfermedad que muchas veces no se sospecha o que se confunde con otras entidades, dado de que, como les mencioné, puede debutar como un shock de cualquier índole. Y si se sospecha, pues se debe de tratar, porque el tratamiento no es específico para el dengue, no contamos con un antiviral para el mismo, pero el tratamiento se basa en la principal amenaza que representa este virus. Y si lo analizamos por curso clínico, pues aquí hay un problema en el momento de la sospecha, porque el paciente me puede decir, es que a mí nunca me pican los mosquitos, pero el paciente cuando inicia con el debut es el día cero, pero puede presentarse de 7 a 14 días la exposición al mosquito, pasar este tiempo de incubación, y por eso el paciente que, por ejemplo, se encontraba en los Estados Unidos, llegó hoy a Colombia, y pasados 7 días empieza con síntomas, pues probablemente, no necesariamente el dengue tuvo que haber sido en Colombia, pudo haber migrado, porque vemos de que ya no hay territorio como tal libre de dengue. Lo cual nos lleva a que si el inicio de los síntomas, como es la fase febril y es cuando el virus se está replicando de manera activa, aquí los principales problemas con los que nos vamos a enfrentar son los asociados a la fiebre, es decir, la deshidratación, las convulsiones febriles en los niños, que debutan con trastornos neurológicos por las alteraciones hidroelectrolíticas, y que un problema es que creemos de que el hecho de que ya no hay fiebre quiere decir que ya no hay virus, no necesariamente, porque la fiebre disminuye de 3 a 8 días, pero el problema empieza cuando disminuye la fiebre, y es por eso que los pacientes se mueren, porque cuando ya no cursan con fiebre inicia la fase crítica, y a pesar de que ya no hay virus replicando, el principal problema aquí es la respuesta inmune del paciente y los desastres que haya dejado el virus en su replicación en el cuerpo. Y aquí el principal problema es la convulsión, pero además los serios trastornos hidroelectrolíticos que, sumados a los de la fase febril, se exacerban, y que además el paciente es donde suele cursar con el debut de los déficits de líquidos, del almacenamiento en tercer espacio, como lo es el edema pulmonar, las hemorragias, por ejemplo, y las otras alteraciones que puede generar el shock propiamente del mismo, como la hipervolemia y el edema pulmonar, porque es en la fase posterior a la recuperación donde vemos de que estos síntomas pueden agravarse más. Entonces el paciente inicia con un edema pulmonar en fase crítica, y en la fase de recuperación ya se ha instalado de tal forma de que la que llamamos recuperación verdaderamente viene siendo el punto donde se presenta la muerte de estos pacientes por causas insospechadas, donde creemos de que hay una hipervolemia y que el edema pulmonar es pura falla cardíaca, producto por ejemplo de un infarto, pero no, desconocimos de que el paciente se encontraba en una fase crítica, de que los líquidos se extravasaron y que fueron aumentando el nivel hasta causar un edema pulmonar. Y el otro mensaje que les quiero dejar es que el dengue en su tratamiento radica exclusivamente del orden que usted le dé al manejo del mismo. Es decir, usted puede tener un dengue con signos de alarma que va a estar en etapa crítica. Puede tener un dengue grave que se encuentra en etapa crítica y no generar un periodo tan marcado de síntomas. ¿A qué hago referencia? Quitemos la idea de que fase crítica hace únicamente referencia a dengue grave. No, el dengue se clasifica en dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. Y cada uno de estos cursa por las mismas 3 etapas. Es diferente la etapa crítica de un paciente sin signos de alarma a una etapa crítica en un paciente con dengue grave. Puede que el paciente en la etapa febril con un dengue grave se encuentre muy mal, muy sintomático y con requerimiento de UCI. Y eso nos debe hacer pensar de que si apenas está en etapa febril con requerimiento de cuidado intensivo de soporte vasopresor, pues ya se imaginarán qué va a pasar cuando llegue a la etapa crítica. O lo mismo, un paciente puede tener sin signos de alarma, estar en etapa crítica y estar en su casa, porque la etapa crítica, a pesar de que su nombre puede ser escandaloso, no hace referencia exclusivamente a la aparición de síntomas críticos, hace referencia a un periodo de tiempo. Todo paciente, independiente del tipo de dengue que tenga, pasará por etapa crítica, y se denomina crítica porque es la etapa donde más atención tenemos que prestar ante un fallo inminente orgánico o a un shock hemorrágico.
no porque la sintomatología del paciente lo indique. No es catalogar al paciente en etapa crítica por sus síntomas, únicamente por cuestión temporal, para que estos pacientes, por ejemplo, los del dengue grave con signos de alarma, cuando lleguen cerca del tercer día, encendamos alarmas y sepamos de que en cualquier momento puede debutar con una falla multiorgánica. Y esto es importante porque es en estas etapas donde vamos a encontrar ciertos síntomas que nos van a orientar. Naturalmente, la etapa febril por la fiebre y por las mioartralgias que el paciente refiere como si le hubieran fracturado las piernas, típicamente. Y el dolor retrocular. La etapa crítica donde el paciente se hemoconcentra y donde presenta la trombocitopenia, y es por esto que estos pacientes sangran. Y la etapa de recuperación donde veremos el típico signo de las islas blancas en el Mar Rojo. Y el problema viene en la etapa de recuperación, comillas, que se denomina así. No es que el paciente mejore, sino que es la etapa donde se estima mejoría. Pero estos pacientes pueden terminar, por ejemplo, con una injuria renal aguda, un síndrome hemolítico urémico, radiohemolisis, coinfectarse porque están en un hospital y les puede dar, por ejemplo, neumonía, neumonía asociada al ventilador, las convulsiones febriles, encefalopatía por dengue, síndrome de estrés respiratorio, coagulación intravascular diseminada, todas estas complicaciones que ustedes ven. Y algo muy importante, y se los cuento como anécdota personal, es que una vez yo tuve un paciente que ingresó por un cuadro de dengue, le envió un hemograma y en el laboratorio recibí una llamada del bacteriólogo, el cual me dice que me recomienda un extendido de sangre periférica porque ve ciertas cositas. Resulta que la paciente, fuera de tener dengue, tenía malaria por falciparum y por vivax y terminó en cuidados intensivos 2 meses. Entonces el llamado es, esto no es una receta de cocina, esto es una enfermedad que puede usted darle con o sin otras enfermedades. Usted puede tener dengue, tener leptospirosis, tener meningitis, tener fiebre entérica o tener, por ejemplo, malaria o chikungunya, como les mencioné. O un paciente que curse con otro debut, por ejemplo, una apendicitis que además tiene dengue. Entonces, mucho cuidado con estos pacientes, porque a pesar de que hay complicaciones asociadas al dengue, se deben de sospechar siempre y sobre todo tener extremar medidas para el manejo del mismo para poder enfocar de una forma adecuada a estos pacientes. Y es por eso que, y que les hablaré más adelante cómo se realiza el diagnóstico del mismo, pues debemos tener en cuenta de que un paciente quien ya haya presentado dengue, es decir, se encuentre en una infección secundaria, a pesar de que ya tenga inmunoglobulina C, pues podemos hacer uso de esta para hacerle seguimiento. Y les traigo esta gráfica porque vemos de que en ambos se comporta de manera similar y que a pesar de que una infección secundaria debemos aplicar el mismo algoritmo. Paciente que se encuentra en una etapa febril, en una etapa crítica, en una etapa de recuperación. Y si hay un paciente con infección secundaria en etapa crítica, pues ya se deben de imaginar la magnitud de la etapa crítica por la cual va a cursar. Y los mensajes clave que debemos llevar hasta entonces es que esta es una enfermedad dinámica. El dengue no es una enfermedad estacionaria. El dengue no es una enfermedad que cursó únicamente con fiebre o que no va a causar completamente nada más. Es una enfermedad que va a causar un deterioro sistémico severo, progresivo y crónico, y que puede cambiar rápidamente, que requiere monitoreo e identificar las señales de alerta, todos los criterios que les he mencionado. No es aprenderlos de memoria, es por lo menos saber de que si ingresa un paciente con esta sintomatología, pues requiere de una supervisión especial y que las etapas son clave para usted anticiparse a un problema y entender la magnitud que puede causar, desde, por ejemplo, trasladar al paciente, iniciar soporte vasopresor, iniciar líquidos o por lo menos considerar medidas alternativas y que la gravedad, el shock que presenta el paciente no es el sangrado. Dejemos de pensar en la clasificación arcaica del 2000 del paciente con dengue y dengue hemorrágico. El paciente no solamente se muere por una hemorragia, el paciente se puede morir porque extravasó todo su plasma, se hemoconcentró y entró en, llamémoslo, en un shock, llamémoslo hipovolémico, no por pérdida de sangre, sino porque verdaderamente se quedó sin componente principal de la sangre. Y es esta la principal manifestación y la más grave del dengue, el shock, no el sangrado. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con dengue, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues en nuestra lista de chequeo, diagnosticar, tenerlo presente de que a pesar de que no haya una prueba confirmatoria, pues probablemente no tengamos un NS1 o una PCR o inmunoglobulinas, pero sí identificar que probablemente tiene el dengue. Clasificar en su severidad, es decir, con signos de alarma, sin signos de alarma o dengue grave, y a partir de eso, la fase febril,
La frase crítica y la frase de recuperación o de convalecencia, reconocer si es un paciente adulto mayor, joven o embarazada, saber cómo intervenirlo, ya veremos por qué, y supervisarlo en su manejo. Y para eso, pues, un breve recordatorio acerca de la fiebre, de que tenemos que tener en cuenta cuándo inició, si le ha disminuido, si es fiebre ondulante, si lleva 15 días pensar en tuberculosis, bueno, entre otras cosas. Los síntomas, por ejemplo, un dengue no suele cursar con secreción nasal o dolor de garganta, nos puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial, lo mismo que la inyección conjuntival con el Zika o el chikungunya. El estado de hidratación es fundamental porque nos define de entrada qué manejo vamos a darle a estos pacientes y sobre todo los signos de alarma, porque un paciente puede tener dengue con signos de alarma y automáticamente migrar a dengue grave, o un paciente sin signos de alarma migrar automáticamente a dengue grave. Entonces el dengue es demasiado dinámico porque su comportamiento como virus en el cuerpo humano funciona de igual manera, dinámico. Y el rash y las manifestaciones de sangrado porque nos ayudan a determinar en qué estado de gravedad se encuentra el paciente. Lo mismo que los cambios en su esfera mental y si presenta comorbilidades, saber de qué pacientes requerirán más cuidado que otros y qué pacientes se benefician de darle un mejor cuidado. Ahora bien, ¿cómo sabemos de que el paciente se está quedando sin plasma? Dos herramientas fundamentales. Si el paciente se hemoconcentra en su hematocrito, ya sea que caiga después de que usted le haya puesto líquidos, significa de que está hemoconcentrado, de que estaba jugando plasma. O que entrada usted lo encuentre un 20% más alto del valor normal de la persona, que si no se conoce porque no, pues nadie anda con un hemoleucograma en el bolsillo para saber su hemoconcentración. Simple, límite superior de la normalidad, reportado por laboratorio. Y si el paciente tiene derrame pleural, entendido por la tos, por una buena percusión, una auscultación, pues no perdemos nada con mandarle un rayos X de tórax, o si tiene ascitis, pues una ecografía abdominal. Y si no contamos con ninguna, pues simplemente hacer uso del examen físico. Un paciente no debe cursar con disnea naturalmente. Un paciente no debe tener dolor abdominal, y menos una matidez desplazable o una onda cítica. Ya sabemos hacia dónde se fugó el plasma. De igual forma, es con el shock. Lo más importante es entender los signos tempranos del shock y es hacer uso de la presión de pulso, menos del 20, con un aumento de la presión diastólica, lo que llamamos presión convergente, un retraso en el llenado capilar y si el paciente tiene taquicardia en ausencia de fiebre, porque el cuerpo está intentando compensar el gasto cardíaco con aumento en la frecuencia cardíaca. Ahora bien, cuando inicia el dengue, pues tenemos muchas otras herramientas fuera de un paciente que tenga dengue, porque es que si el paciente toma acetaminofén, le aseguro que no va a llegar con fiebre, pero si le llega con un rash facial y le dice que en algún momento tuvo fiebre, pues usted puede pensar, si tuvo una aparición repentina de fiebre, enrojecimiento de la cara, en el cuero cabelludo o en el pecho durante 1 o 2 días, encienda sus alarmas. Puede ser un signo temprano de fiebre, lo mismo que faringe inyectada, inyección conjuntival, labios rojos, como lo vemos en la paciente, de que si el paciente no acudió el primer día febril, sino tiempo después, encontramos una erupción maculopapular y un signo de la palmada en el paciente. El paciente tiene un llenado capilar lento, fuga capilar, lo mismo que unos capilares demasiado friables, los cuales presentan las típicas petequias y puede presentar escamosidad debido a que la piel se está quedando verdaderamente sin aporte o flujo sanguíneo y presenta una destrucción acelerada en las últimas capas producto de la infección viral. Y lo último, pues, es si es un paciente que en algún momento reportó mucha gravedad y le acude a su consulta porque por motivos de desplazamiento no pudo ir, pero le preocupa lo que tuvo y usted identifica este signo, pues sabe que se encuentra en la etapa de recuperación y que esto fue un signo de que el paciente presentó en algún momento dengue, por lo menos en los últimos 7 a 14 días. Y las manifestaciones de hemorragia en el dengue, solamente hay que tener en cuenta que alrededor del 30% de los casos presentan sangrado leve. Dejemos de pensar de que hemorragia es igual a dengue y que es en los casos de dengue grave donde puede encontrarse una hemorragia masiva, pero recordemos que no es la manifestación inicial. Lo mismo que puede ser oculta esta hemorragia y en el sitio de punción pues nos llamará la atención de pacientes que quedan con hematomas extensos y que muchas veces el paciente que llega a nuestra consulta de hipertensión y que nos muestra un hematoma tan grande y dice que fue que le cogieron mal la vena, pues tranquilamente este dengue pudo haber tenido un dengue asintomático, pero el hecho de que sea asintomático no quiere decir de que el dengue no haya dejado ciertas alteraciones en el organismo. Y por si fuera poco, pues si estamos en Colombia, no solamente en dengue abunda en Colombia, tenemos los hermanos del dengue, otros flavivirus, el chikungunya y el Zika, que son que se encuentran en mucha menor proporción y que sus síntomas incluso pueden ser similares.
pero lo que nos debe orientar es, por ejemplo, en el caso de chikungunya, las artralgias, y en el Zika, el prurito generalizado. Como en el Zika también se puede presentar conjuntivitis y en el chikungunya, pues vemos de que no es una manifestación tan común del dengue. Y que, por ejemplo, todo paciente con diarrea o con hepatomegalia puede tener dengue, puede tener Zika o puede tener chikungunya. Es decir, valgámonos de lo más común y no aprendamos el dengue como si fuera necesariamente una receta, sino de que tener en cuenta cuáles son los hallazgos que principalmente la diferencian, que son los puntos que más suelen generar morbimortalidad y que son estos los que nos orientan a qué puede tener el paciente, como la erupción facial temprana, los dolores retroorbitarios, la prueba de torniquete que nos muestra fragilidad capilar, los signos de advertencia, ya vimos el derrame pleural, o por ejemplo el shock que desaparece después de que desaparece la fiebre, un paciente quien nos indicó que días previos presentó un cuadro febril y hoy nos llega en una hipovolemia, o un paciente que esté bien y automáticamente pueda pasar a un shock. ¿Sí? Ahora bien, el tratamiento del mismo debe basarse en la evaluación clínica. Si usted se encuentra en su rural, en un pueblo y no cuenta con paraclínicos, eso no es excusa para que usted no inicie el manejo oportuno del dengue. Es una enfermedad muy común, se la van a encontrar mucho. Y el problema de esta enfermedad es que a pesar de su prevalencia la ignoramos y por eso hoy en día siguen muriendo niños por dengue o incluso subdiagnosticados o con un diagnóstico equívoco de una desnutrición. El paciente puede presentar esta enfermedad. Y como vimos, si contamos con ayudas diagnósticas, pues lo más ideal es conocer en qué etapa está, porque no vamos a pedir, por ejemplo, en su segundo día de fiebre una IgM que vemos de que aparece cerca del tercer o cuarto día. Si el paciente cuenta en su primer día de fiebre y sospechamos un dengue, lo más prudente sería utilizar el antígeno NS1, que está ampliamente disponible en nuestro medio y que las pruebas rápidas ya incluyen NS1 e IgM como mínimo, y que si es un paciente que se encuentra en la fase de convalecencia, pues podemos hacer uso de las IgG, que no son rutinarias en su uso para diagnosticar, porque como les digo, un paciente puede presentar los síntomas y ya estar en una fase de efervescencia, pero si el paciente nos dice que previamente tuvo dengue, pues usted puede pedirlas desde el primer día porque va a encontrar una alza en las mismas. Y esa es la gráfica que les mostré previamente. ¿Que la IgG sirve? Sí, dejemos de pensar que únicamente la IgG es para decir la tuvo. La IgG nos puede decir la tuvo y ahora la tiene, porque el conteo sigue aumentándose. Y algo que debemos considerar, y lo pongo en rojo, es porque es una enfermedad de reporte obligatorio. Si no se hace el reporte, desconocemos la magnitud del problema. Y muchas veces, por no querer rellenar la ficha de Civigila, dejamos de pensar que esta enfermedad se presentó en un pueblo y catalogamos a un pueblo libre de dengue, y cuando llegue el dengue, pues vamos a decir de que no lo es porque no hay reportes en ese sitio. Las pruebas de diagnóstico rápido no están ampliamente disponibles. De hecho, por eso no están aprobadas tampoco por la FDA, y si nos vamos a hacer estrictos en una prueba rápida, en el marco como tal obligatorio no nos hace una confirmación exclusiva del dengue por los falsos positivos y demás. Es una herramienta valiosa que podemos utilizar, que podemos pedirlas en los equipos de salud pública, el Instituto Colombiano de Medicina Tropical, la seccional de salud, y de hecho es una enfermedad de interés en salud pública, y que algunos laboratorios, los de más alto nivel, pues ofrecen pruebas moleculares y demás que están disponibles en minutos y que nos dicen qué serotipo es. Y otro mensaje que les quiero dejar es que no tengamos miedo a pedir paraclínicos. Muchas veces aquí se debe pecar en cierta medida por exceso, porque un hemograma nos puede decir si el paciente se encuentra en trombocitopenia. Ahora imagínense un paciente que tenga una púrpura trombocitopénica idiopática desde su infancia y que además le dé dengue, como hemos tenido pacientes con 20 plaquetas. Un panel metabólico completo, haciendo referencia, por ejemplo, a los trastornos hidroelectrolíticos o a niveles séricos de proteínas y albúmina por el daño hepático inminente que tienen. Por lo mismo se pide un perfil hepático, ALT y ACT, y un panel de coagulación, porque estos pacientes, por su debut y por las alteraciones que genera el virus a nivel plaquetario, pues el paciente no cuenta con el gabinete de posibilidades o de herramientas que utiliza para su coagulación. Y si es un paciente con una fibrilación auricular, anticoagulado con apixaban y que además le dio dengue, que se encuentra en hemorragia, pues su pronóstico no va a ser tan bueno como un paciente joven, adulto sano, quien cuente con un conteo plaquetario normal. Por eso es importante analizar cada contexto. Y es por eso que la gráfica más importante tal vez sea esta,
porque esto nos explica en qué etapa se encuentra el paciente y cuáles son las dos cosas fundamentales que incluso nos puede decir si el paciente cuenta con una alta probabilidad del dengue, un hematocrito y unas plaquetas, algo que se encuentra disponible en un hemograma de tipo 4, hasta de tipo 3 incluso. Y es lo que nos habla que el paciente, porque cuando está en deshidratación, en una fase de febril, lo inundamos de líquidos sabiendo de que se va a reabsorber. El paciente mágicamente no perdió sus líquidos, el paciente no los perdió por vómito ni por diarrea. El paciente, si los hubiera perdido por vómito y diarrea, cuando usted le repone, se queda con la reposición. Pero el paciente tiene sus líquidos, los endógenos, en un tercer espacio. Entonces, si el paciente supuestamente perdió 1 litro de volemia y usted le repuso 2, cuando llegue la parte de convalecencia, pues el paciente va a quedar con 3 porque está reabsorbiendo. Y es aquí donde el paciente debuta con falla cardíaca y con edema pulmonar. Por eso hay que saber reanimar y entender de que si el paciente está en hipovolemia, no es una falsa hipovolemia, el paciente los tiene en un tercer espacio, pero no los ha perdido. Y es aquí donde entramos en manejo. Paso número 1, deje de tenerle miedo al dengue o deje de sobreestimarlo. Esto no se basa en que si el paciente tiene dengue automáticamente se va a morir. No, el paciente va a actuar acorde a cómo usted actúe y usted se va a llevar en su mente 3 pilares. El primero, el tratamiento es de apoyo. No invente, no piense de que va a utilizar oseltamivir, ritonavir, tenofovir porque son antivirales y porque es un virus le van a servir. No, el tratamiento es darle al paciente lo que el paciente vaya pidiendo. No hay tratamiento curativo, no existe un antiviral como en la influenza, con el VIH o con la hepatitis B. Y el tratamiento adecuado, así el paciente tenga un dengue grave en etapa crítica, puede reducir la letalidad a menos de un 1%. Confíe en sus habilidades, utilice su sentido común incluso, porque esto nos va a ayudar a definir cuáles son las necesidades del paciente. Y en vista de que muchas veces eso fracasa, pues el CDC sacó una guía, Nacho Lee 1, sobre cómo manejar el dengue. Y lo hizo agrupando los pacientes en grupos diferentes, grupo A, grupo B y grupo C. Grupo A son los pacientes que pueden ser enviados a casa. Ah, pero es que mi paciente tiene un dengue sin signos de alarma, pero en etapa crítica. Le encaja en grupo A, puede enviarlo a su casa. Paciente grupo B, supervisión hospitalaria, y grupo C son pacientes que requieren estar en una unidad de alta complejidad. ¿Sí? Como vemos, lo más importante es definir que mi paciente probablemente tenga un dengue. Una vez con esto, definir, mi paciente tiene algún dengue con signo de alarma. Si no los tiene, puede enviarlo con manejo ambulatorio y utilizar la guía que le dice el CDC con unas recomendaciones generales, como utilizar acetaminofén cada 6 horas, mojar al paciente, supervisarlo, signos de alarma, mantener el paciente bajo mosquitero, bueno, medidas generales. Mi paciente tiene algún signo de alarma o algún factor de riesgo como embarazo, insuficiencia renal aguda, coagulopatía, cualquiera de estos, ese paciente, así sea por su condición social, si es un paciente quien vive a las afueras de la ciudad del pueblo, manéjelo de manera hospitalaria. Pero el paciente cursa con cualquiera de los siguientes, es decir, con signos de dengue grave, pues automáticamente no se quede con él. Es un paciente que requiere manejo en unidad de alta dependencia. Vamos al caso 2. Manejo hospitalario. Vimos que tiene algún signo de alarma o, por ejemplo, es una paciente automáticamente embarazada. Pues utilizamos el algoritmo del CDC, que nos va a decir, debemos tener un hemograma completo, vigilar signos vitales, qué medidas de reanimación nos recomiendan. Aquí lo vemos un poco complejo, pero simplemente ciñas el algoritmo. ¿El paciente tiene condiciones o riesgo social? Sí. ¿Tolera vía oral? Pues sigamos la ruta. Ya se los voy a explicar más detenidamente, pero sepa de que contamos con estrategias muy coquito, ya establecidas, con muy buena evidencia, y no debemos simplemente ponernos a utilizar automáticamente en un paciente sin signos de alarma en etapa crítica norepinefrina altas dosis. No, vamos por pasos. Y lo mismo con un paciente en shock o en un manejo que requieren un manejo hospitalario. No se reanima con líquidos a 2 litros como se utilizaba en sepsis. No es encharcarlo, no es lograr 130-80 de presión arterial, que es una presión hermosa y el paciente está vuelto nada porque ya está hemodiluido más de lo que ya estaba, las plaquetas valieron madre. No, ciñase en las guías, reanimación hipotensiva, utilizar 20 mililitros por kilo o por ejemplo 200 cc, bolos de 200 cc.
son válidos. Y lo más importante es estar reevaluando al paciente. Ahora sí, grupo A, paciente sin signos de alarma, tolera vía oral y produce orina normal. Es decir, a estos pacientes sí, hay que hacerles conteo miccional, hay que hacerles cuantificación urinaria, hay que supervisarlos. ¿Qué pasa con el grupo A? No es chao para la casa, no, por lo menos hágale teleconsulta o idealmente revíselo diariamente con un hemograma diario. Sí, nos van a auditar, sí, pero usted puede justificar en que las guías de práctica clínica y consenso internacional dice un hemograma diario, porque si el paciente estaba con 135.000 plaquetas y amaneció con 20.000, después se lo van a cobrar. ¿Qué debe controlar usted aquí? Que el paciente no esté deshidratado, de que la enfermedad en qué etapa se encuentra y darle los signos de alarma, porque el paciente puede que no los tenga en su momento, pero puede presentarlos. Y por lo más sagrado de este mundo, nunca, jamás, de los jamases, ni por el oro chiste, mande un diclofenaco con dexametasona intramuscular. Esa es la tríada de la muerte. Así que dejemos de pensar de que toda fiebrecita, toda gripita tiene que llevar el magicombo, que se la va a quitar y que no vas a tener que hacer una incapacidad. No, estos pacientes nunca se deben manejar con AINES. Y en niños, sobre todo aspirina por el riesgo del síndrome de Raynaud. Grupo B, manejo hospitalario. ¿Quiénes? Todo paciente con signos de alarma, paciente embarazada, aunque tenga un dengue sin signos de alarma, inmediatamente requiere manejo hospitalario, lo mismo que los pacientes obesos y diabéticos, por más que sus glicadas estén en 6, requiere manejo hospitalario y las circunstancias sociales por obvias razones. ¿Qué requiere? Reposo en cama, supervisión, análisis de laboratorios diarios, vía intravenosa asegurada, controlar ingresos y egresos y administrarle gradualmente cristaloides. No es inundarlo, es ver cómo responde, un goteo diario, manejar sus necesidades basales y controlar el hematocrito porque sabemos de qué es lo que nos va a decir en qué etapa está. Y grupo C es el paciente que se encuentra en shock, paciente que tenga dificultad respiratoria por acumulación de líquidos, sangrado grave, afección multiorgánica con unas transaminasas más de 1000. Estos pacientes requieren hospitalización, requieren oxígeno, líquidos endovenosos en bolo, controlar hematocrito, es decir, las medidas son más estrictas. Pero estos tres es lo que usted se debe llevar y saber de que cuenta con herramientas, guías visuales que le van a orientar en cada paso. Si el paciente no mejora, siga la ruta que no mejora. Si el paciente mejora, le dice cómo debe manejar usted sus líquidos. Y recuerden ustedes, el dengue, su principal amenaza, su principal arma es la hipovolemia. Y su mejor respuesta es manejar estos pacientes con lo que él causa, hipovolemia. Manéjelos con volemia. Y no es si el dengue causa una hipovolemia marcada, lo vas a encharcar. No, es manejarlo progresivamente con líquidos acorde a sus necesidades. Recuerde eso, lo que más causa el dengue es donde usted más debe actuar. Ahora, ¿cómo usted va a mandar los líquidos? Limítelos en la fase febril idealmente, porque si le pones en la final de la etapa crítica, muy probablemente se encharque. Suelen necesitarse solamente durante 2 días. Utilice isotónicos. No piense que porque es hipertónico el paciente, por ser hiper, automáticamente, pues, si menos es igual a más y más por más. No, el paciente se maneja con líquidos isotónicos, no hipotónicos ni hipertónicos, por más que hemoconcentrado hemodiluido esté. No, y maneje lo mínimo necesario, no es generar un encharcamiento, no es aumentar la volemia y tener una presión arterial de 130-80, es mantener una buena perfusión y una producción de orina de 0.5 mililitros kilo hora. Que el paciente tiene una presión arterial de 90-60, pues si el paciente se encuentra consciente, produciendo buena orina, con una buena perfusión, manéjele esa presión, por eso usted lo va a reevaluar. Número 2, si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, utilice el peso corporal ideal, es una herramienta, está disponible en MDCalc, lo encuentran en internet, eso les hace la cuenta automáticamente y si algo más adelante les explico fórmula. Y controlar la sobrecarga, porque en un paciente obeso tal vez usted no pueda determinar que tenga citis, por ejemplo. Número 3, se prefieren coloides, pero esto es más que todo para el entorno de cuidado crítico, para mantener una presión arterial en pacientes que se encuentren en un dengue grave, con etapa crítica, que no estén respondiendo. Y el hecho de que el paciente pues no tenga conteo plaquetario o lo tenga bajito, pues no es que de entrada le vamos a meter sangre. En caso de sangrado solamente se van a utilizar. No es pensar de que si el paciente no cuenta con plaquetas, automáticamente vamos a meterle plaquetas y que su volemia va a mejorar porque le metimos 3 bolsas. No, es manejarlo acorde a los lineamientos. ¿Y qué no vamos a hacer? No utilizar esteroides, no utilizar AINES, no utilizar inyecciones intramusculares y no poner plaquetas porque sí.
Y lo que más vemos en Colombia es que utilizamos esteroides, que utilizamos AINES y se lo ponemos intramuscular, porque tenemos la falsa creencia de que solo lo que ponemos en inyección funciona. O porque el paciente dice que viene con una fiebrecita, que tiene que ir a trabajar, no se quiere incapacitar, y utilizamos el mágico Diclodex. Ahora bien, ¿cuándo vamos a dar de alta? Después de haber sobrevivido y usted demostrar sus habilidades en manejo del dengue, ¿cuándo vamos a darle de alta al paciente? Cuando no tenga fiebre durante 48 horas. Y ustedes me dirán, pero si la fiebre solo se limita en la fase febril. Yo les digo, sí, pero usted tuvo el paciente hospitalizado y un hospitalizado no le puede dar una neumonía nosocomial. A un paciente hospitalizado que usted le puso su sonda para cuantificar orina, no le puede dar un hito o no lo pudo haber picado en un área endémica como apartado de la malaria. Hay que considerar eso. Si mejora su estado clínico, un paciente que coma. Y algo muy importante que no lo señala mucho la evidencia es que hay un signo muy interesante en el dengue y es que el paciente le tiene fobia a la comida. Y se los digo como sobreviviente del dengue. Cuando yo tuve dengue a mí me daba fastidio, puro y físico asco ver que hacían comida. Y lo noté con varios pacientes en hospitalización. No toleran visualmente verla porque induce el vómito. El estado hemodinámico, la diuresis, de que no tengan dificultad respiratoria pensando en un edema pulmonar, y que el paciente pues naturalmente vaya aumentando plaquetas. No es que si el paciente las tenía en 60.000, mañana las tiene que tener en 150.000, no, pero si el paciente pasó de 60.000 a 80.000, pues vamos a un buen paso. Y que el hematocrito permanezca estable, sin líquidos, porque hace referencia a que ya no los tenemos que mandar. Y lo más importante, piense en el dengue. Si usted lo identifica tempranamente, si usted logra saber o logra orientarse por la clínica del paciente que éste puede tener esta enfermedad viral, con un manejo tan básico con los líquidos endovenosos, usted puede salvar una vida. Les dejo este QR con la guía, la que le mostré del CDC, en español, la pueden descargar en PDF para que la tengan y para que actuemos en base a la evidencia, de que le perdamos el miedo y de que sepamos de que si nos ceñimos al protocolo y a las necesidades del paciente, es un paciente que va a sobrevivir. Entonces, esta es la bibliografía que utilicé. Les recomiendo mucho este libro, el Yellow Book del CDC, lo encuentran gratuito en la página. Es una guía para todas las enfermedades de origen tropical con algoritmos como este. Y la guía colombiana del Ministerio de Salud. Muchas gracias. No sé si de pronto tienen alguna